que no digan que son maleados a preguntarles de láminas, porque yo les dije que las láminas que les preguntan es de Stoller y Guy, era lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, ¿esta lámina de qué es? De un pan, ¿no? Entonces, acá se nota por qué. A ver, ¿quién quiere intervenir primero? ¿Por qué todo está en morado? ¿Qué son esas cosas moradas? La parte exocrina del pan. ¿Qué es la parte exocrina del páncreas? Ya, páncreas exocrino. ¿Pero qué es el páncreas exocrino? Serosa. Ya, pero ¿qué se encarga el páncreas exocrino? Quiero que complete tu información. Solo tiene que ser vos. Ya no sabes. ¿Alguien? Bueno, se produce aproximadamente diario de líquido alcalino para que son, bueno, de líquido alcalino ricos en iones de bicarbonato y también produce una gran cantidad de coenzimas. Ya, las enzimas pancreáticas, ¿no? Ya, muy bien. ¿Y cuánto porcentaje, para a ti mismo también, cuánto porcentaje del páncreas es el páncreas exocrino? Ocupa la mayor parte, creo que se me recupera 60. Si te equivocas, porque no va a ser la diferencia. ¿Cuánto es? 98. 98, 99%. ¿Ya? Entonces el páncreas se divide en un páncreas exocrino, que es el 99%, y en un páncreas endocrino, que es el 1%. Muy bien. Entonces el páncreas exocrino obviamente está conformado por los acinos pancreáticos, ¿no? Entonces esos acinos pancreáticos producen enzimas, ¿no? Porque como dijo su compañero, está bien, el páncreas exocrino tiene dos funciones, ¿no? El producir enzimas pancreáticas y el producir bicarbonato, ¿no? Para neutralizar el pH ácido del estómago, que ahorita vamos a ver. Entonces todo allá histológico que ustedes vean, pues, que tiene, pues, está pintadito de morado, es porque tiene compromiso o tiene función de producción enzimática, ¿verdad? Entonces esto es para que ustedes vean, por ejemplo, entonces, que todo es morado, porque obviamente el 99% del páncreas es exocrino. Pero de la nada te ponen en el examen y te ponen una flecha acá. ¿Qué es esto? Entonces creo que se nota bien la diferencia, pues, ¿no? Porque todo está morado y este está como que más clarito. Esos son los islotes de Langer. ¿Listo? Y los islotes de Langer, ¿qué son? Es la parte endocrina. Muy bien. Entonces igual, ¿no? Lo más probable es que el doctor Guevara, en sus preguntas de lámina, les ponga una pregunta de lámina de glándula salival. Entonces ustedes saben que glándula salival es, por ejemplo, 100% serosa. ¿Quién sabe? ¿Cuál? La parótida. ¿Y las demás cómo son? Fue un error de intervención. Que ahorita sí, como son solo dos intervenciones, trato de preguntar más como para preguntar la intervención. Ya. ¿Cuáles son? Mixtas. ¿Y la predomina de qué? O sea, las submaxilares a predomina serosa o mucosa. ¿Y la sublingual? Pero con duda lo he dicho. Ya, bueno. Está bien, entonces, ¿pero por qué lo digo? Porque, o sea, entonces cuando pongan la lámina, y obviamente van a ser glándulas, entonces si tú ves una que está pintado totalmente de morado, ¿qué va a ser? La glándula parótida. Pero si ves obviamente que tiene una parte morada y una parte blanca, es porque es mucocerosa, ¿no? Entonces puede ser submandibular o puede ser sublingual. ¿Ya? Entonces que quede claro para que no se agarren ahí en las preguntas de las láminas. Muy bien, ya bueno, pero volvemos acá a Fanny, que ya recordar. Servicio. Ya. Entonces, la siguiente. Ya, entonces cuando vemos los acinos pancreáticos, entonces esta es la pregunta que siempre les voy a hacer. Lo dividimos en células acinares, ¿listo? Que son los acinos pancreáticos. Muy bien. Entonces acá tenemos los acinos, bueno, las células acinares, y tenemos las células centroacinares. No es lo mismo, ¿eh? Células acinares con células centroacinares, que son células, como dice su nombre, que están en el centro del acino. Muy bien. Entonces, esto es obviamente las dos funciones del páncreas exocrino que hemos dicho. Las células acinares se encargan de producir las enzimas pancreáticas. Muy bien. Y las células centroacinares se encargan de producir el bicarbonato. Pero cada una bajo un estímulo hormonal diferente. ¿Quién me quiere decir eso?
estimular las células acinales es la colecistoquinina, ¿no? CCK, si lo van a dar como hormona gastrointestinal, y las células centroacinales es la secretina. Muy bien. ¿Apellido? Bueno. Ya. Entonces, y esta hormona es súper importante, pues, ¿no? O sea, antes de hablar de esto, entonces, ¿cuáles son las enzimas pancreáticas? ¿Sabes quién me quiere decir? ¿Y cómo se activan las enzimas pancreáticas? Todo completo. Lo primero, desde el enterocito, tenemos que es renovada por la enzima enteroquinasa. Bueno, pero espérate. ¿Cuáles son las enzimas pancreáticas? Enzimas pancreáticas. Las más importantes. No todas, son como 20. Tripsinógeno, Ya. ¿Qué más? amilasa, lipasa, prolatasa, carbohidrasa. Ya está bien, pero ya, la más importante. Entonces, tripsinógeno, no tenemos por tripsina, porque también se produce tripsina, amilasa, lipasa. Y ahora sí, ¿qué pasa después? De lo que me has dicho de la enteroquinasa, explícame qué es. El enterocito, secreto de enzima enteroquinasa, activa el tripsinógeno a tripsina, y la tripsina activa todas las demás. Ya, muy bien. Entonces, las enzimas que se producen en el páncreas son enzimas inactivas. Ya, esto ya creo que lo habíamos visto antes, ya lo habíamos mencionado, en que tienen que saber esta parte anatómica básica, que la secreción pancreática, ¿listo?, vierte en la segunda porción del duodeno, ¿no?, junto con el conducto biliar. Muy bien. Entonces las enzimas se vierten aquí, muy bien, pero son enzimas inactivas. ¿Ya? Entonces como que se producen todas estas enzimas y van al intestino, ¿no?, a la segunda porción del duodeno, ¿listo? Y aquí las células del intestino, que eso ya lo hemos visto, que se llaman los enterocitos, producen la enteroquinasa. ¿Listo? Entonces esa enteroquinasa transforma el tripsinógeno, como ha dicho su compañero, en tripsina. Y la tripsina es la principal enzima que activa a todas las enzimas inactivadas. ¿Muy bien? Entonces es importante que se vierta en la luz intestinal para que se active. Ahora, también se produce tripsina por el páncreas, o sea, sin necesidad de llegar al intestino, sí, pero en pocas cantidades. Pero es importante también saber eso, porque entonces podríamos entender cómo la pancreatitis genera degradación intrapancreática, o sea, se activan las enzimas sin necesidad de salir, ¿no? Entonces este proceso es importante, ¿eh? Enteroquinasa transforma el tripsinógeno en tripsina, y la tripsina activa todas las demás enzimas. Por eso en el enteroquinasa se mencionó que el tripsinógeno transforma la tripsina. La enteroquinasa transforma el tripsinógeno en tripsina, y la tripsina ya activa todas las demás. A las enzimas inactivas se llaman proenzimas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya ahora sí entendiendo eso, ya saben nuevamente que las enzimas pancreáticas, ¿no?, la amilasa se encarga de degradar carbohidratos, la lipasa lípidos, la tripsina proteínas, ¿no? Pero antes ya siempre les he dicho que se degradan de otra manera, por la amilasa salival, que es la parotia, que se lo van a preguntar. Ya habíamos visto la pepsina, que degrada proteínas a nivel del estómago, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, esta colecistoquinina es una hormona que siempre recuerden que se eleva cuando ustedes comen grasa o comen proteínas, pero sobre todo cuando comen grasa. Porque ¿cuál es la otra función de la colecistoquinina? ¿Qué me dicen? ¿Quién sabe? Muy bien. Entonces la colecistoquinina también genera contracción de la vesícula biliar. Muy bien. Entonces, esa imagen que tenemos allá, vamos a poner acá, imagínate su vesícula. ¿Listo? Acá está el colédoco, el conducto hepático, colédoco, acá se vierte, ¿no? Entonces, cuando tú comes grasa, entonces se produce la colecistoquinina para estimular a las células acinales, para producir enzimas pancreáticas y, por ejemplo, producir lipasa, ¿no?, para degradar esas grasas. Pero aparte, también se genera la contracción de la vesícula biliar para que se vierta bilis, ¿no? ¿Dónde se produce la bilis? En general, en los hepatocitos, ¿no? Entonces la vesícula biliar simplemente sirve como almacén. Muy bien, entonces se contrae la vesícula biliar y también secreta bilis, y ahí al final, por eso es importante esa conexión, que acá se vierte tanto la bilis, ¿no?, como las enzimas pancreáticas y se degrada. Ya, entonces acá ya vemos la primera enfermedad importante. Muy bien, que son, o bueno, que es la colelitiasis. ¿Qué es la colelitiasis? Son los cálculos, las piedras en la vesícula. Muy bien. Entonces, ¿cómo es un cólico biliar? ¿Alguien sabe? ¿Ha leído? Un cólico biliar. Si alguno ha tenido por ahí cálculos, no sé, porque es normal
a hacer las colintiasis. Queda de Charcot. ¿Alguien sabe? Queda de Charcot. Rosa. No, pero sin necesidad de que se taponee, pues. O sea, simplemente teniendo cálculo. ¿Cómo es el dolor? O sea, ¿cómo tú esperarías ver en el caso del examen un cuadro de colintiasis? Pues así se lo puedo preguntar, ¿no? O sea, para que ustedes digan, ah, esto es colintiasis. ¿Ahí? Así ya les explico. Paciente aumenta su dolor al ingerir grasas. Ya aumenta su dolor, ¿dónde? Pues? Su dolor Cuadrante derecho. Ya está por ahí, pues, ¿no? Ya, entonces, claro, es lo que yo quiero, que vean la lógica, pues, ¿no? Entonces, una colelitiasis se desencadena, un típico caso que te digan paciente, ¿no? Que luego dice su carretilla, comienza su anticucho, una salchipapa, una hamburguesa, o comida muy condimentada, comienza a presentar un dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? El hipocondrio derecho, obviamente, es donde está acá tu hígado, porque acá abajo está la vesícula, y comienza un dolor que es continuo, ¿listo? No es un dolor que te duele un ratito, ¿no? Como una gastritis, y luego pasa, ¿no? Es un dolor que dura 2 horas, 3 horas, ¿no? Es muy abrupto. Y obviamente está el antecedente, que ahí no le ponga, que se desencadena a comer ingesta, ¿no? De grasas o comida copiosa. ¿Por qué? Por ejemplo, ya cuando vean en fisiología, la colecistoquinina no solo se estimula por la grasa, sino también se estimula por las proteínas. Entonces, por eso los pacientes que tienen cálculos biliares, ¿no? Les dicen que tengan una dieta blanda, totalmente blanda, o sea, solo sopita, ¿no? Porque no pueden comer nada, porque si no se desencadena esta contracción, porque ¿qué es lo que pasa? Al producirse colecistoquinina, se contrae la vesícula y estas piedras comienzan a dispararse y comienzan a chancar la pared, y eso es lo que duele, ¿no? Y lo que dijo su compañera es que llega un momento, o puede pasar que estas piedras se obstruyan en el bacinete, ¿no? El bacinete se llama la parte acá más chiquita de la vesícula, y cuando se obstruye, entonces la vesícula va a querer contraerse más fuerte todavía para querer botarla, ¿no? Porque siente que hay algo que me está haciendo que no pueda vertir la bilis. Entonces se contrae más, y eso hace que la vesícula se inflame. Entonces a eso, ya cuando se inflama, ya se llama colecistitis. Muy bien. Entonces, ¿cómo diferencia una colelitiasis, que es simplemente la presencia de cálculos en la vesícula, de una colecistitis, que es la inflamación de la vesícula? Porque acá ya hay inflamación. Entonces el paciente que va a tener fiebre, ¿ya? Entonces cuando te dicen lo mismo, el mismo cuadro, dolor en el hipocondrio derecho, dolor en ingesta, pero que ya se presenta el paciente con fiebre, ¿no? O si te dicen en el hemograma leucocitosis, eso ya es colecistitis. Muy bien. Colelitiasis es, ya. ¿Se quedó claro ahí, no? ¿Qué? Ah, ya. Colelitiasis es simplemente dolor, o sea, cólico biliar, luego de la ingesta de comida copiosa. Y si te agregan a eso que ya el paciente presenta fiebre, ya pienso que es colecistitis, porque ya se está inflamando la vesícula. ¿Ya? Muy bien. ¿Ahí quién participó? Te voy a hacer una pregunta más, ¿ya? Espera. Para completar. ¿Qué más? Ya. Entonces de acá nos podemos pasar al tema de pancreatitis. ¿Quién sabe quién puede ser? ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis? De causas de pancreatitis. Por ejemplo, en el caso de la pancreatitis aguda, es cuando en este caso el páncreas empieza a digerirse por sí mismo, porque las proenzimas, los hemógenos, empiezan a activarse dentro. ¿Y por qué? Porque hay una obstrucción normalmente de la vía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente? Obstrucción. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué se obstruye? Depende. Por ejemplo, la fibrosis quística también va a generar... Aquí hay una causa más frecuente de lejos. ¿Por qué se obstruye? Justo lo que estamos hablando. Por ejemplo, Por los cálculos biliares. Pero también hay distintos factores más. Por ejemplo, la fibrosis quística produce moco. Entonces, porque los canales de cloro están inactivos. Entonces, el moco también va a hacer que se obstruya, ¿no? O incluso también, por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol, hipertrigliceridemia también, por ejemplo, ¿no? Ya, muy bien. Excelente. Entonces, pero vamos a borrar eso, ya quedó claro lo de las células intestinales, la secretina, recuerden, porque eso es de fisio, la secretina es una hormona que siempre se va a producir cuando hay mucha hiperacidez. Cuando hay mucho ácido que detecta el intestino, ¿no? Porque se supone que el pH gástrico es más o menos de 1 a 3, ¿no? Pero se supone que acá, entonces siempre esta zona, también esta zona es importante, porque más allá de que ya saben que entonces acá se vierte bilis y enzimas pancreáticas, también es una zona donde se neutraliza el pH. ¿Por qué? Porque se produce el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato pancreático, y acá, en la primera porción del duodeno que hay, importante para neutralizar el pH también,
¿Quién recuerda? Eso ha sido ahorita nomás en su primer unidad. Las glándulas de Brunner. Entonces, las glándulas de Brunner producen bicarbonato. Entonces, pregunta de examen también. El piso le van a preguntar. Porque las glándulas de Brunner están en la primera porción, en el bulbo duodenal. ¿Listo? Producen bicarbonato. Y si no neutralizado totalmente, acá el bicarbonato ya lo neutraliza, ¿no? Pero cuando el paciente, ¿no? O sea, pasa y sigue siendo ácido, eso detecta las células de los enterocitos, que se llaman células S, y producen secretina, pues, para producir más bicarbonato para que se neutralice el pH. Son hormonas importantes que siempre deben saber. Esta se llama célula I, la que produce colecistoquinina, célula I, y la secretina, célula S. ¿Ya? Colecistoquinina, célula I, y secretina, célula S. No me voy a preguntar. Ya, muy bien. Entonces, lo otro era, bueno, el dibujo que está ahí, que es el páncreas, ¿no? El páncreas, entonces acá tenemos la vía biliar y acá el conducto pancreático, ¿no? Entonces, estos cálculos pueden salirse, pues. Pueden salirse y pueden viajar por acá, ¿no? Y obstruirse aquí en la ampolla de Vater, que es donde comunica con el intestino, pues, ¿no? Entonces, cuando se obstruye, esto hace que las enzimas se queden acá y comiencen a degradar el páncreas, pues, y eso es la pancreatitis. Entonces, la pancreatitis, muy bien, la causa más frecuente, ¿listo? Son cálculos biliares. Muy bien. Y las otras causas, la segunda causa más frecuente, como mencionó su compañero, el alcohol. ¿Listo? Otras causas, el aumento de triglicéridos, ¿listo? La obesidad. Hay muchas más causas, parásitos, hipercalcemia, el trauma, por ejemplo, siempre es característico, ¿no? Un niño con trauma abdominal que genera un dolor ahorita característico que les voy a decir, eso también es causa de pancreatitis, siempre hay que pensar en niños con trauma abdominal. Bueno, y acá hay otro dolor, pues, otro dolor típico. ¿Alguien sabe cómo es el dolor de la pancreatitis? ¿Ha leído? ¿Qué tienen que ver cuando hay una enfermedad? Causa más frecuente, tipo de clínica común, y nada más, porque yo no les voy a preguntar pues, manejo, no les voy a preguntar estudios diagnósticos, solo les voy a preguntar causas y clínica. A ver. Ya, está por ahí, ¿no? Tipo cinturón, entonces la pancreatitis es un dolor que te va a decir el paciente que le duele, ¿no? En la boca del estómago, ¿no? Bueno, ahorita les digo así, pero ustedes tienen que saber es epigastrio, mesogastrio, ¿no? O sea, en la parte más o menos del medio, y que siente que ese dolor se va hacia la espalda. Eso se le llama dolor en cinturón. Muy bien. Entonces, pancreatitis es un dolor en cinturón. Ahora, entonces sabiendo que la causa más frecuente de pancreatitis, estos son los cálculos biliares, no voy a ponerles un caso largo, ¿no? Que sería, por ejemplo, paciente que refiere, ¿no? Que desde hace, no sé, 2 meses, siempre cuando va a comer, ¿no? En las noches, presenta dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? Que permanece por 1 hora, 2 horas y luego pasa, ¿no? Ya ha tenido unos 6 episodios, por ejemplo, durante esos 2 meses. Y actualmente llega a emergencia porque presenta un dolor en epigastrio que se irradia a la espalda. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo quiero que interpreten esa clínica, es un paciente que tiene cálculos biliares, o sea, como antecedente ha tenido cálculos biliares y que ahora se está desarrollando una pancreatitis. ¿Se entiende, no? Entonces, es por eso es siempre importante el antecedente, porque no siempre te van a decir simplemente paciente con historia de cálculos biliares, ¿no? Si no te pueden decir realmente un paciente, la anamnesis, es por eso la importancia de preguntar, ¿no? Cuando tengan un paciente con pancreatitis, muchas veces va a venir simplemente dolor de botón, dolor del estómago, diciendo que se va hacia la espalda. Tú ya te piensas pancreatitis. Lo primero que le tienes que preguntar, al saber las causas más frecuentes, antiguamente, ¿no? Tienes dolores así cuando comes o algo, y ahí te dicen no, nunca, ya pues descarta cálculos biliares, ¿no? Puede ser alcohol, obviamente lo obeso, entonces ya sabes que es triglicéridos, ¿no? Y así, vas descartando causas. ¿Y cuál es el diagnóstico? ¿Qué pido como diagnóstico? ¿Qué pido del laboratorio? ¿Qué sabes? No, ya bien. La presencia de enzimas características. ¿Cuál? Estás ahí. La milasa y la lipasa. La tripsina no se mide. Entonces la milasa y la lipasa, entonces ya, como ustedes saben, ¿no? Que el páncreas, las enzimas pancreáticas son amilasa, lipasa, tripsina, bueno, las que nosotros podemos medir, ¿no? Para ver un evento agudo de pancreatitis es la amilasa y lipasa, ¿ya? Pero la lipasa es la más específica, ¿no? Porque la amilasa se puede elevar en otras causas también, ¿listo? Pero ambas, ¿no? Y que supere 3 veces su valor normal, ¿listo? Para yo ya sospechar de pancreatitis. Porque ya luego de eso, por ejemplo, el mejor estudio para pancreatitis,
Ustedes saben que el páncreas es un órgano retroperitoneal, entonces no lo puedo ver en una radiografía, en una ecografía. Entonces mejor ahí es una tomografía, ¿no? La tomografía voy a ver la inflamación, si hay necrosis, etc., ¿no? Pero eso ya es como un estudio ya cuando el paciente está hospitalizado, ¿no? Cuando está en tu emergencia y quieres ver rápidamente si es una pancreatitis o no, tienes la clínica y le pides amilasa y pase. Ves que están sus valores triplicados y lo ingresas, pues, ¿no? Porque es un abdomen agudo. ¿No? La causa más frecuente es el abdomen agudo medio. Muy bien. Claro, todo está ahí. Clarísimo, el caso. Ahí en la parte de abajo, amigarse en el caso, no tiene Más de 3 veces su valor normal. ¿Todo claro, chicos? No quiero ver vacíos en sus casos. Dime. No sé si me lo puede contar como por ejemplo, había leído que también la pancreatitis también se puede dar por una fusión anómala entre los decimógenos, lo que encapsula las enzimas, se da una fusión con los lisosomas dentro de la célula. Y como se da la fusión con el lisosoma tiene una enzima que se llama catechina B. Esta catechina B activa el tripsinógeno de la tripsina y como consecuencia de una cadena, la tripsina comienza a activar a las demás enzimas y comienzan a degradar dentro de los enzimas. ¿Cómo se llama acá? O sea, porque tu fisiopatología tiene mucho que ver, pues, ¿no? Los lisosomas de Gran y todo, pero la enfermedad, ¿cómo se llama? Porque yo no lo sé, nunca lo he escuchado así. Porque puede estar floreando. O sea, tu fisiopatología tiene que ver, o sea, ahí sí te la doy, pero tienes que saber cuál es la enfermedad. Si ves algo relacionando a lo que les he dicho, ¿no? Pero ya, búscala, ¿no? Cuando la buscas y me das la enfermedad, te la voy a ver como. Muy bien, entonces, preguntas o algo que quieran agregar antes con páncreas, porque ya acabamos, que tengan relación clínica. Iba a decir que también hay otro estímulo de la célula masinaria, con el paracetamol. Nada, bueno. Claro, o sea, otra cosa, bueno, pero es teórico, ¿no? O sea, la acetilcolina también estimula la célula masinaria a producir secreción porque hemos dicho que es parte del sistema nervioso entérico, ¿no? En el páncreas clínico vamos a encontrar alteraciones endocrinas, calcificación del páncreas, alteraciones en la glicemia. Muy bien. Ya, entonces, y eso era lo otro que me acabas de hacer acordar que tenía que explicar. Ya tienes tus dos. Ya, entonces esto es pancreatitis aguda. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo diferencio ahora lo que es una pancreatitis crónica? La pancreatitis crónica, listo, es cuando hay una afectación tanto del páncreas exocrino, pero también ya del páncreas endocrino, ¿no? Recuerden que el páncreas endocrino, o sea, ahorita no les estoy enseñando mucho eso porque es la parte de los islotes del Langerhans, pero eso es más que todo endocrino, o sea, no va mucho a la parte digestiva. Pero recuerden, bueno, la célula beta, ¿no? ¿Qué produce la célula beta? Insulina. Ya, a ver, un rápido repaso. Ya, el páncreas endocrino, ya, participación. ¿Qué me quiere decir todos? Ya, Rosa. Ya, célula beta insulina. ¿Qué más? Perdón. Ya. Ya, muy bien. Ya. Ya, esto ya lo habíamos visto en bioquímica. Bueno, supone que tienen que saber. Rápidamente, alguien, funciones de la insulina. ¿Qué hace la insulina? Inhibe la glucólisis, aumenta la capacidad de glucosa en las células, inhibe la GLUT4, estimula la glucogénesis, o sea, la síntesis de glucagón, inhibe la degradación de lípidos. Ya. Y O sea, ¿es una hormona anabólica o catabólica? es una hormona anabólica. Anabólica, ¿no? Ya, como dijo su compañero, yo siempre dije, la insulina se encarga de depositar todo. Bueno, ya habíamos visto los cambios con respecto a la glucosa, ¿no? Recuerdan gluconeogénesis, glucogenólisis, glucogenogénesis, ¿no? Entonces, siempre la insulina tenía que ver todo con disminuir la glucosa en la sangre, ¿no? Entonces, aumentaban los depósitos de glucógeno, ¿listo? Generaba lipogénesis, o sea, formar depósitos de grasa y aumentaba la síntesis de proteínas, ¿no? En cambio, el glucagón era todo lo contrario, porque el glucagón era una hormona catabólica, ¿listo?
Cuando estás en un estado de hipoglicemia, el glucagón se activa y dispara para aumentar los niveles de glucosa, ¿no? Entonces siempre se deben recordar cuáles son las hormonas que aumentan los niveles de glucosa, ¿no? El glucagón, las hormonas tiroideas, el cortisol, ¿no? Por eso es importante dormir temprano, y no nos sirve de nada que hagas dieta, porque el cortisol igual va a ser hiperglicemia, ¿listo? Entonces son hormonas importantes que generan aumento de glucosa, ¿muy bien? Ya, entonces entendiendo eso, entendemos la pancreatitis crónica, porque en la pancreatitis crónica, ¿qué vamos a ver? Uno, que es un hallazgo en la tomografía, que vamos a ver la calcificación del páncreas, ¿no? Porque ya es crónico, una patología, ¿ya? Se calcifica el páncreas, y lo otro es que va a generar síndrome de mala absorción. ¿Y me dice por qué? Yo le pongo un caso, se ve un páncreas calcificado, síndrome de mala absorción, quiero que me expliques por qué se genera el síndrome de mala absorción. Así como les puse por qué se genera esta clínica, ¿no? En el primer examen. ¿Por qué se generaría un síndrome de mala absorción en una pancreatitis crónica? Y me parece que tenés dos. Yo puedo poner, ya que al calcificarse, evidentemente se está reduciendo la cantidad de parénquima funcional en pancreas, por lo tanto va a haber una menor producción de enzimas pancreáticas, lo que evidentemente va a conllevar a que haya una menor capacidad de digerir las distintas macromoléculas y las hormonas. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿por qué se genera este síndrome de mala absorción? Porque, obviamente, por ejemplo, lo que más se ve siempre que no se absorbe como clínica es las grasas, ¿no? Entonces, ¿eso que genera? Por ejemplo, heces pastosas o también llamadas heces esteatorreicas. ¿Qué es la esteatorrea? Son las heces con grasa. ¿Se acuerdan de su caso clínico? Que yo les puse, ¿no? El teórico práctico, paciente con esteatorrea, heces pastosas, heces voluminosas. Siempre cuando ven eso tienen que pensar en un síndrome de mala absorción. Vale, por eso el síndrome de mala absorción puede ser por una afectación pancreática, ¿no? Porque no se producen enzimas pancreáticas. Puede ser, en ese caso, lo que era específico, ¿no? La intolerancia al gluten, que era una enfermedad celíaca, que hace que se atrofien las vellosidades y no hay absorción. Entonces, y hay muchas enfermedades, ¿no? Cuando vean el parásito, por ejemplo, la Giardia lamblia, es un parásito que con su ventosa se pega al intestino y hace que no, cuando pase la comida no la puedes absorber. Entonces, N causas de síndrome de mala absorción, pero al menos ya sabes, ¿no? Cuando tienes heces esteatorreicas, heces voluminosas, heces pastosas, o también por ahí heces lientéricas, ¿ya? Heces lientéricas es cuando son heces con restos de comida, es porque obviamente algo está pasando, o en tu tubo digestivo, o en las enzimas pancreáticas, que está haciendo que no se absorba la comida. ¿Bien? Entonces, muy bien, síndrome de mala absorción. Y lo otro que también genera entonces es hipoglicemia. Entonces, es la triada, recuerden, de la pancreatitis crónica, ¿no? ¿Por qué hipoglicemia? Porque obviamente también está afectando el páncreas endocrino. Y si afecta el páncreas endocrino, me estoy volando a las células beta, que son las más abundantes, recuerden el 80%, que producen insulina. Entonces, el paciente tiene hipoglicemia, síndrome de mala absorción y calcificación pancreática, ¿no? Ahí es diferente. La causa más frecuente de pancreatitis crónica viene a ser el alcohol. ¿Listo? O sea, la causa más frecuente de pancreatitis aguda son cálculos biliares. La causa más frecuente de pancreatitis crónica es el alcohol. ¿Ya? Muy bien. Ya, ¿Alguna intervención extra que quieran hacer ya con páncreas? Porque acá ya pasamos ahí a... ¿Qué es? Ah. No, aquí sí te puso. No, que ya me ven que se me pasó. Ya, lo siguiente, por favor. Ya. Ahora, con respecto a hígado, entonces esta es la imagen que le van a poner, porque obviamente es lobulillo hepático, ¿no? Como podrán ver, obviamente acá no hay límites, muy diferente a un lobulillo hepático de un cerdo que tiene tejido conectivo bien delimitado. Pero al menos que sepan qué es esto, y es mucho. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos círculos grandes? La vena centrolobulillar. Entonces, si te ponen el examen, te ponen esto y te apuntan acá,
marca, pues vena centrolobular. Y por lógica, si la nada, tú sabes que eso es la vena centrolobular y te apunta, no sé, acá, ¿qué marcas? La triada portal. Ahora, obviamente, si te lo apuntan por aquí, ahí sería un hepatocito. Ya no creo que sean tan maleados. Pero bueno, ya, siguiente, por favor. Ya, entonces, esto es lo más básico que tienen que saber, ¿no? La diferencia entre lobulío clásico, lobulío portal y asino hepático. Muy bien. Entonces, la única manera que ustedes aprendan eso es hacer su dibujo cada rato hasta que lo hagan bien, ¿no? Entonces hacen sus 3 hexágonos. Muy bien, los 3 hexágonos, en el medio, la vena, el centro del volumen. Y en los vértices, ¿qué está entonces? La triada portal. Pregunta sencilla, ¿quién me quiere decir cuál es qué como la triada portal? Que nadie interviene. No interviene nada. A ver, conmigo. ¿De qué arteria hepática propia o común? ¿De qué? ¿De la común? No, de la propia. Ya, entonces tenemos a la vérula de la vena porta, a los canarículos biliares, bueno, conducto biliar y la arteriola de la arteria hepática propia. ¿Ya? Eso ya lo van a ver más en anato porque la común es la que sale del tronco celíaco y la propia es la propia del hígado. ¿Ya? Entonces, esa es la triada. ¿Muy bien? Entonces, este hexágono, ¿cómo se llama? Bueno, ahí lo están viendo, es el lobulillo. Bueno, el lobulillo clásico es la manera que nosotros estudiamos la parte morfoestructural del hígado. Ojo, porque no te van a poner la parte morfoestructural. Y otra cosa es decirte cómo se estudia el hígado como la parte funcional. ¿Cómo se estudia la parte funcional del hígado? El asino, ¿no? Todo lo que sirve sea asino, el asino respiratorio, es la parte funcional del pulmón, ¿no? Igual. ¿Listo? Entonces, lobulillo hepático también llamado lobulillo clásico. Muy bien. Y lo otro que tenemos es el lobulillo portal. ¿Listo? ¿Y qué es el lobulillo portal? Es hacer un triángulo, ¿no? Donde los vértices, acá son las venas centrolobuliares. Muy bien, entonces siempre preguntan. El lobulillo clásico, el lobulillo hepático, sus vértices son la triada portal y en medio es la vena centrolobuliar, es un hexágono. ¿Listo? El lobulillo portal, sus vértices son las venas centrolobuliares y lo que está en medio, obviamente, es la triada portal. Porque ¿qué es lo que me grafica o para qué me sirve saber lo que es el lobulillo portal? ¿Para qué me sirve? Levanta la mano. ¿Cómo? No. ¿Secreción de bilis? La secreción de bilis, ¿no? ¿Cómo se vierte la secreción de bilis? Entonces, ahora nuevamente regresamos acá, pues, ¿no? Esto de acá es tu triada portal, ¿no? Acá tienes tu arteria hepática, tu rama de la vena porta y tu conducto biliar, ¿no? Y acá estamos viendo hacia la vena centrolobular. ¿Muy bien? Entonces, el lobulillo clásico, recuerden que me ve cómo fluye la sangre venosa hacia la vena centrolobular. Esa es la función de ver el lobulillo clásico. Cómo drena la sangre, viene a la vena centrolobular. Y el lobulillo portal es cómo va de la vena centrolobular, porque decimos bueno, la vena centrolobular no produce pues, bilis, pero si no, como de los hepatocitos, sale la bilis hacia el conducto biliar. Por eso estamos viendo acá cómo sale por acá, ¿no? Para que vaya para que vaya a la triada portal y se vierta la bilis, pues ya saben, conductos biliares, coledo, pues lo que vimos al final, ¿no? Y lo otro ya es el asino hepático, ¿no? El asino hepático, recuerden que para qué me sirve, pues si ya he visto vena, ¿no? Sangre venosa, ya he visto cómo pasa la bilis, ¿qué faltaría? La entrada de toxina, ¿no? Y ahí tenemos 3 zonas, pues a ver dime cuáles son las 3 zonas, para completar tu introducción. ¿Cómo se llama esa tercera zona? ¿Cómo se llama? Porque
mira, para la imagen lo sabes. Entonces, la primera zona, que es la que está más cerca de la tríada portal, se llama zona periportal. La segunda zona, zona 2, se llama zona intermedia. Y la zona 3, que es la que está cerca de la vena centronuclear, zona centronuclear. ¿Ya? Entonces, tenemos una zona 1, zona 2, zona 3, ¿no? Zona 1, periportal. Zona 2, intermedia. Y zona 3, centronuclear, ¿no? Y como dijo su compañero, esta zona, pregunta de examen siempre, la zona 3 es la que más se afecta en situaciones de hipoxia. Por ejemplo, un paciente con shock, un paciente con hemorragia, ¿no? Que hay disminución del volumen, es la última zona entonces donde está llegando el oxígeno, entonces la que se puede necrosar, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando hablamos, ¿se acuerdan en intoxicación por paracetamol? ¿Qué necrosis generaba? Necrosis centronuclear. Siempre la mayoría de casos generan necrosis centronuclear. Ya, ¿a ver quién participaron? Ya, muy bien. Siguiente. Listo. Y terminamos con esto. Pues ya para hablar de cirrosis. No podemos participar ¿Qué? en una enfermedad con efecto de ¿Tienes alguna enfermedad? sí. ¿De qué enfermedad? Bueno, una que está investigando vendría a ser la cirrosis hepática, los cuales esto se debe básicamente a la acumulación de los líquidos, que es principalmente por los triglicéridos que se da dentro de los hepatocitos. Entonces, estas células básicamente sabemos que van a presentar ciertas vacuolas claras que van a llevar desde el centro, lo van a llevar a la periferia. Y esto va a representar a una esteratosis macrovascular, pero también se puede presentar en forma más leve, ¿no es cierto? Vamos a presentar ciertas vacuolas que vendrían a ser la microvascular, por lo cual esta va a alterar básicamente a la respectiva normal que se presenta del hígado. Como básicamente sabemos de que estos hepatocitos van a contener grasa, entonces no va a funcionar bien el hígado. Entonces lo que va a causar en una persona va a ser pesadez y un pequeño también dolor en la parte derecha del abdomen, ¿no? Y muchas veces se puede presentar de forma sintomática, ¿no? De forma psicológica. O sea, me estás hablando de la Entonces, cirrosis hepática no alcohólica. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Eso lo habíamos visto, ¿no? Ya, muy bien. ¿Y cómo se llamaba cuando se inflamaba? Esteatohepatitis. Esteatosis podemos tener mucho nosotros, que es el hígado graso, pero esteatohepatitis ya es cuando hay marcador de inflamación, ¿no? Elevación de transaminadas. Muy bien. Ya, bueno, ahora sí, vamos. ¿Cuándo termino? No, porque quiero terminar todo y ahí agregan enfermedades de que vean del hígado. ¿Ya? Entonces, acá tenemos. ¿Qué se va a contar? Acá tenemos al hepatocito, ¿no? Entonces, pon la anterior, por favor. Bueno, obviamente todo esto es la hilera de hepatocitos. Ustedes tienen que saber que cuando sale la tríada portal, ¿no? Mientras va el camino ya sea de la vena, de la arteria o no, de la bilis que sale, todo eso está cubierto por una hilera de hepatocitos, pues, ¿no? Ahora sí, siguiente. Entonces, la siguiente. Entonces acá tenemos al hepatocito, ¿no? En donde su membrana apical, o sea la luz que está arriba, ya saben, por la parte de una célula, es lo que está en contacto con el sinusoide. Y la parte vasolateral, las partes laterales es lo que está relacionado, o sea, la hilera, pues, ¿no? Entonces como que nosotros tengamos acá este hepatocito, otro aquí, y así, pues, ¿no? Entonces por ahí pasan, recuerden, ahí como están viendo, los canalículos biliares, ¿listo? Todo lo que vamos a ver ahí, muy bien. Y encima, ya, encima, están los sinusoides hepáticos. Muy bien. Que recuerden que los sinusoides hepáticos fue la característica de un sinusoide, ¿no? Y ahí, como están viendo en la imagen, hay un espacio, esta es pregunta de examen siempre, que se llama espacio perisinusoidal, ¿no? Perisinusoide, está debajo del sinusoide, o también, muy bien, espacio de dis. ¿Qué alberga qué célula? ¿Quién participa? Medida de la célula y qué función tiene la célula. Ahora, que almacenan vitamina A. Ya, muy bien. Entonces, la función
principal, ¿no?, de esta célula estrellada, también llamada célula de hito, o también llamada lipocito, o también llamada célula P, si no sabía, se lo pueden poner de distintas maneras, es mantener la matriz extracelular del hígado, ¿no? Y obviamente también dentro de otras funciones que también me preguntan, ¿no?, ¿dónde se almacena la vitamina A? Siempre me van a decir, en el hígado, específicamente ¿dónde? En la célula estrellada, ¿no? También puede almacenar un poco de lípidos, muy bien. Entonces, acá es importante esta célula, que es la célula estrellada, célula de hito, muy bien, es la célula que está acá. Recuerden que las células de Kupffer, que son los macrófagos, se encuentran en el sinusoide, ¿no?, se encuentra aquí, muy bien. Entonces, ahora sí quiero que me expliquen cómo está relacionada esta célula tan importante a, obviamente, el tema de la cirrosis. ¿Una? Ya. Cierro. Intervención. Cuando presentan una lesión, estas se convierten en miofibroblastos. ¿Cuál es la lesión de son los macrófagos que llegan lo que es la señal a las células estrellas y la que se califica y se convierten en miofibroblastos y estos evolucionan con la cirrosis. Ya está bien. Claro, ¿no? Entonces, como ha dicho su compañero, entonces esta célula estrellada que se encargaba obviamente de mantener la arquitectura del hígado, cuando llega una noxa, ¿no?, o sea, que puede ser, o sea, cualquier afectación hepática, ¿listo?, se convierten en miofibroblastos. Y al convertirse en miofibroblastos, como su nombre lo dice, genera fibrosis. Y la fibrosis, posteriormente, se convierte en cirrosis. ¿Listo? Entonces, ¿qué causas hay pues de cirrosis? ¿Qué quiere decir? Causas de afectación hepática. Por ejemplo, la estatohepatitis, o sea, la estatosis hepática alcohólica, cuando evoluciona la estatohepatitis, en un futuro se puede generar cirrosis también, ¿no? ¿Qué otras causas conocen de cirrosis o que han leído? ¿Ya? Alcohol, ya, es otro alcohol. ¿Qué más? Hepatectomía. Ya, eso también puede ser. Y otra, una cosa súper frecuente. Las hepatitis virales, ¿no? Pero no todas hepatitis. ¿Qué hepatitis se generan cirrosis? La B. Y ya puede ser la B. ¿Y qué más? Pero hay una que sí o sí te genera cirrosis. ¿Cuál? La C. Entonces, acuérdense siempre hepatitis C, porque la hepatitis C cronifica. ¿Ya? C de cronificar. Entonces, muchas veces el paciente no se da cuenta, no genera la clínica típica de una hepatitis y simplemente cuando se presenta ya están en estadios avanzados. En cambio, la hepatitis B, que generalmente se relaciona a enfermedades de transmisión sexual, es una hepatitis B aguda, ¿no? O sea, generalmente esos pacientes sí vienen con dolor, con ictericia, ¿no? Y la mayoría resuelve, ¿no? Pero si hay un cierto grupo que sí evoluciona a cirrosis o hepatocarcinoma. Muy bien. Ya. Y finalmente, ya acá para que participen todos los que no han participado. Entonces, para que participen todos los que no han participado, es que obviamente las funciones del hígado, eso lo van a preguntar en fisiología, pero acá tienen que saber las funciones del hígado específicamente por organela, ¿no? ¿Quién quiere participar? Ya comienza. Solo uno organela. Aparte de producir el ciclo de la urea y para producir los o sea, así eso se vuelve imposible para el cerebro y causa la desencefalopatía. ¿Qué se vuelve difusión? Ya, pero mira, este ya te lo cuento. ¿Alguien me puede explicar cómo está relacionada eso con la encefalopatía hepática? ¿Ustedes tienen dos? ¿Tienes uno? Se relaciona con la encefalopatía. Se relaciona con la encefalopatía porque el amoníaco en este caso, al estar afectado, en este caso no se va a metabolizar bien, va a ir en la sangre y esto va a llegar al cerebro tarde o temprano. Esto es, bueno, se genera porque hubo insuficiencia hepática, por ejemplo, ¿no? Probablemente los hepatocitos murieron o se fibrosaron y por ello se ven afectadas sus funciones, ¿sí? También como la de producir albúmina, factor de coagulación, entre otras, globulinas, minerales metabólicos. Entonces por ello se produce la encefalopatía. Muy bien. Entonces, como dijo su compañero, el ciclo de la urea es convertir amoníaco, ¿es NH3 o NH4? Amoníaco NH3. NH3 en urea.
¿Listo? Entonces obviamente la urea es un producto de desecho, pues, ¿no? Que bota junto con la creatinina, etc., ¿no? Entonces cuando se acumula este amoníaco, recuerden, este amoníaco es liposoluble. Y al ser liposoluble, recuerdan, puede atravesar la barrera hematoencefálica. No voy a hacer que les ponga un caso, ¿no? Paciente con cirrosis, desarrolla encefalopatía hepática. ¿Por qué se caracteriza? A ver, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien que haya leído alguna clínica característica de la encefalopatía hepática? Ya, ¿alguien? Encefalopatía hepática, demencia y, perdón, temblores. ¿Dónde son los temblores? ¿Confusión? ¿Por el cuerpo? Específicamente en un lugar. ¿Qué? No. En las manos. En las manos. Entonces, hay muchas causas de encefalopatía, ¿no? Que ustedes van a estudiar, ir estudiando obviamente poco a poco, pero una característica de esa encefalopatía hepática, que obviamente también es ya algo crónico, un paciente generalmente no debuta con encefalopatía, es más, uno de los desencadenantes más comunes de la encefalopatía es un paciente cirrótico, ¿no? Que ya tiene su tiempo de evolución y se desarrolla hemorragia digestiva alta, ¿no? Esos pacientes desarrollan hemorragia digestiva alta, que es estos vómitos con sangre, y comienza con la encefalopatía, pues, ¿no? Que es la disminución del estado de conciencia y estos temblores de manos característicos que se llaman asterixis, ¿no? La asterixis son temblores de manos. Entonces yo te pongo paciente, ¿no? Con cuadro ya crónico de cirrosis, bla, 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 que vomita sangre, es internado en emergencia y luego en la hospitalización comienza a tener disminución del estado de conciencia, temblor en manos. ¿Cuál es el diagnóstico? Encefalopatía hepática, ¿no? ¿A qué se debe la causa? ¿Qué es la segunda pregunta? Me explican esto, pues. Porque el hígado, la mitocondria, se forma el ciclo de la urea, entonces al no estar eso se acumula amoníaco, y este amoníaco es liposoluble y atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo que genera encefalopatía. ¿Sí? Sencillo, ya les estoy diciendo bastantes cosas. Porque creo que, no, todos son 4 casos, ¿no? Pero ya, mira acá, ya han visto como 2 o 3 casos que puedo ahí armar algo, ¿no? Ya, muy bien, entonces, mitocondria. ¿Algo más? ¿Otras orgánicas? ¿Funciones? Ya, ¿qué hace el tipo de neuromotivos? Ya, detoxifica fármacos. Claro, todo lo que es fármacos. ¿Qué más? No, pero ¿qué más funciona? ¿Solo eso hace? ¿Lo bendice? Más por la década. ¿Es el que más hace? Producción de bilis en los hepatocitos. Bueno, funciones sales biliares. ¿Qué más? Síntesis de lípidos. Síntesis de lípidos. No, síntesis de lípidos. Sí. Liso. Ah, sí, sí. Síntesis de lípidos. Metabolismo del glucógeno. Glucogenólisis. Ya la glucogenólisis. Todo lo que tenga que ver con el glucógeno. Y ¿Qué más? conjugación de la bilirrubina. De la bilirrubina. Ya, bueno, está bien. Entre las funciones más importantes, pues, ¿no? Entonces detoxifica fármacos, produce las sales biliares, entonces en el hígado, en los hepatocitos se produce la bilis, lo que habían dicho, síntesis de lípidos, todo lo que tiene que ver con la glucogenólisis, gluconeogénesis, ¿no? Conjugación de bilirrubina, que eso ya lo vimos en bioquímica, ¿no? Que produce, transforma bilirrubina no conjugada en bilirrubina conjugada, ¿no? Cuando hay una falla hepática, una afectación hepática, ¿a predominio de qué era? ¿Directo o indirecto? Cuando había una afectación hepática, ¿a predominio de qué era la bilirrubina? ¿Directo o indirecto? ¿Indirecto? Nada, era predominio directo. ¿Por qué? Porque les dije que fallaba la conjugación, pero más fallaba la excreción. Entonces hice ahí. ¿Ok? Directo en bebés. ¿Sí, hermano? ¿Indirecto? ¿Lactancia materna? Pero acuérdense eso, ¿no? O sea, porque eso siempre es una pregunta que les dije, ¿no? O sea, que se acuerden que obviamente, claro, no hay conjugación porque hay falla del hígado, pero lo que más falla es la excreción, pues entonces, por eso hay masa, pero menos directo. Ya, ¿alguien más? ¿Otro que no haya participado? ¿Otro pedido? Pino. Ya, ¿alguien más? ¿Faltan orgánicos? Aparato de síntesis. No, aparato de orina, ¿no? ¿De qué se paqueta? ¿Cuál? Lisosomas. Ya, lisosomas.
por sí destruyen más o menos células viejas. Ya, pero más que los lisosomas, me falta uno, me falta el más importante. Rugoso. El retículo endorrefático rugoso. Síntesis de ¿Qué proteína. hace? Síntesis de de proteína. albúmina. Entonces recuerden que el hígado es quien se encarga, es un productor de proteínas. Y proteínas, hablamos de todo tipo de proteínas, ¿no? Albúmina, factores de coagulación, ¿listo? Lipoproteínas que también transportan grasas, etc. Muy bien. Y bueno, solo faltaría el tema de, bueno, peroxisomas, que recuerden que degrada ácidos grasos de cadena larga y detoxifica el alcohol. ¿Listo? Ya vamos a ver ahora. Peroxisoma es ácido graso de cadena larga y alcohol. ¿Ya? Entonces eso es importante. Paredes. Quiero ese video. Subido. Lo único que tienes el link eres tú. ¿Qué? Lo pondré no listado. Creo que ya.